Bien, para llevar a cabo un poco de práctica acerca del tema de fórmulas, vamos a abrir un nuevo libro de Excel y vamos a trabajar dentro de la hoja 1. Vamos a aumentar un poco el zoom, lo voy a dejar en 190 para visualizar bien los datos que ingresemos. Dentro de la celda A1 vamos a ingresar una pequeña fórmula con datos de tipo constantes para realizar una pequeña práctica. Para ello vamos a ingresar el signo de igual y luego vamos a escribir el número 10 y vamos a colocar el operador de suma y luego agregamos otra constante, vamos a agregar el número 5 y bueno, esa es una pequeña fórmula en la cual estamos agregando una suma con dos constantes, es decir, el número 10 es una constante y el número 5 es otro constante y el operador que estamos utilizando es el operador de suma. Por lo tanto, el resultado de esta fórmula debe ser 15. Quiero que observen que dentro de la barra de fórmulas también se agrega la fórmula que estoy agregando. Vamos a oprimir la tecla Enter y como podemos observar, el resultado que nos arroja Excel es 15. Si damos un clic en la celda, vamos a observar que en la barra de fórmulas podemos verificar la fórmula que escribimos hace un momento. Hicimos una pequeña fórmula que nos devuelve la suma de dos cantidades. Vamos a ubicarnos en la celda A2, vamos a dar un clic ahí y vamos a escribir una nueva fórmula. Por ejemplo, vamos a escribir signo de igual para inicializar la fórmula y luego vamos a escribir 100 más 20. Como resultado esto me debe dar 120, vamos a dar Enter y efectivamente estamos viendo que Excel nos regresa 120. Si observamos la barra de fórmulas, vamos a verificar que aquí aparece la fórmula que ingresé hace un momento. Si necesito modificar algún dato o si necesito modificar la fórmula, puedo ir directamente a la barra de fórmulas y hacer un cambio. Por ejemplo, voy a dar clic aquí, en la barra de fórmulas, y puedo hacer un cambio. Por ejemplo, vamos a sumarle otra cantidad. Vamos a poner 50. Vamos a dar Enter nuevamente y como pueden ver, Excel nos regresa la suma de esas tres cantidades. Vamos a realizar ahora una nueva suma, pero ahora vamos a utilizar referencias. Por ejemplo, vamos a sumar estas dos cantidades, es decir, esta cantidad que está en la celda A1 y esta cantidad que está en la celda A2. Para ello vamos a ubicarnos en la celda donde necesitamos tener la suma. Voy a hacer clic en la celda A4 y luego vamos a ingresar el signo de igual. Muy bien, ahora vamos a escribir la referencia de celda donde están las cantidades que quiero sumar. En este caso se trata de la celda A1. Como podemos observar, el texto A1 está en color azul y podemos observar que la celda en el contorno también se torna de un color azul. Vamos a ingresar ahora el operador, en este caso queremos una suma, vamos a colocar el signo de más y seguido vamos a escribir la referencia de la siguiente celda. En este caso vamos a ingresar A2. Como podemos observar, el texto A2 se ha colocado de un color rojo y observamos que la celda A2 también tiene un borde color rojo. Si damos Enter nos debe de mandar el resultado. Ahí está. El resultado son 185. La suma de 15 a 170 son 185. Si damos un clic en la celda vamos a verificar que en la barra de fórmulas tenemos la fórmula que hicimos hace un momento. Y bueno, si necesitamos modificar algo lo podemos hacer directamente aquí en la barra de fórmulas como lo hicimos hace un momento. Bien, vamos a ubicarnos ahora en la columna C, en la celda C1. Ahora vamos a aprender cómo realizar una resta. Para ello vamos a colocar en la celda C1 la cantidad de 100 y en la celda C2 vamos a escribir la cantidad de 40. Nos ubicamos en la celda C4 y en esta celda vamos a obtener el resultado de la resta entre 100 menos 40. Para ello vamos a realizar la siguiente fórmula. Vamos a ingresar el signo de igual y vamos a indicar cuál es la referencia de la cantidad a la cual le voy a restar.
En este caso sería la celda C1. Les comento que con respecto a las referencias podemos ingresar letras en mayúscula o bien letras en minúscula. No pasará nada extraño si agregamos una letra mayúscula o minúscula. Para ello agregamos entonces la letra C y hacemos referencia a la fila 1. Entonces a la celda C1 le vamos a restar lo que contiene la celda C2. Entonces vamos a ingresar el signo de menos, en este caso es el guión medio. Algunos le conocen como guión alto. Entonces colocamos ese signo y luego vamos a colocar la referencia de la celda donde se encuentra el valor que vamos a restar. En este caso sería C2. Como podemos observar, ambas celdas también se tornan de un color en el borde donde nos indica que estamos haciendo referencia a esas celdas. Vamos a dar Enter y como podemos observar nos regresa la cantidad de 60. Obviamente 100 menos 40 debe ser 60. Si nos ubicamos en la barra de fórmulas también vamos a verificar que aquí se encuentra la fórmula que acabamos de realizar. Bien, vamos a aprender ahora cómo realizar una multiplicación. Para ello vamos a ubicarnos en la columna E y dentro de la celda E1 vamos a escribir 5 y dentro de la celda E2 vamos a escribir el número 2. Vamos a ubicarnos ahora en la celda E4 y en la celda E4 vamos a hacer la fórmula para multiplicar ambos valores. Para ello vamos a escribir el signo de igual y vamos a hacer referencia a la celda E1, que es donde se encuentra el número 5, y para multiplicar les comentaba hace un momento que hay que utilizar el operador de asterisco. Muy bien, y ahora escribimos la referencia de la celda con la cual quiero multiplicar. En este caso sería la celda E2. Muy bien, damos Enter y como podemos observar ahí tenemos el resultado 10. Muy bien, por último vamos a aprender a cómo realizar una división. Para ello vamos a acudir a la columna G y en la celda G1 vamos a escribir la cantidad de 100 y en la celda G2 vamos a escribir el número 2. Vamos a ubicarnos ahora en la celda G4 y ahora vamos a realizar la fórmula para obtener la división con el número 100 entre el número 2. Para ello vamos a escribir la fórmula G1 barra o diagonal G2. De esta forma le estoy diciendo a la fórmula que divida la cantidad que hay en la celda G1, que sería 100, entre la celda G2, que sería el número 2. Vamos a dar Enter y como podemos observar el resultado es 50, ya que 100 entre 2 es 50. Muy bien, ahora vamos a trabajar con los operadores lógicos de comparación. Para ello vamos a agregar una nueva hoja de cálculo y vamos a aumentar el zoom. Muy bien, yo lo pondré en 190%. Muy bien, vamos a trabajar ahora con los operadores lógicos. Les quiero comentar que los operadores lógicos siempre enviarán una respuesta de tipo booleana, es decir, el resultado será falso o verdadero. Si nosotros hacemos una evaluación utilizando un operador de comparación, vuelvo a repetir, el resultado será falso o verdadero. Estos tipos de datos en informática se le conocen como datos booleanos. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a ubicarnos en la celda A1 de la hoja 2 y vamos a escribir una fórmula. Vamos a utilizar el operador de comparador mayor. Por ejemplo, si escribo 100 mayor a 10, el resultado de esta fórmula debe ser verdadera. ¿Por qué? Porque 100 es mayor a 10. Entonces el resultado va a ser verdadero. Vamos a dar Enter y como podemos observar, efectivamente nos está enviando un valor verdadero. Vamos a ubicarnos en la celda A5 y vamos a hacer un ejemplo más con el operador de mayor. Vamos a escribir ahora, por ejemplo, el signo de igual, porque vamos a escribir una fórmula y vamos a escribir la cantidad 100 mayor a 50. El resultado de esta fórmula debe ser verdadero, ya que 100 es mayor a 50. Entonces vamos a dar Enter y como podemos observar, efectivamente
nos está enviando un valor verdadero. Vamos a ubicarnos en la columna C, en la celda C1, y vamos a ingresar una fórmula para saber ahora cuándo nos puede enviar un valor falso. Vamos a escribir el signo de igual y ahora vamos a escribir 100 mayor a 150. El resultado de esta fórmula debe ser falso. ¿Por qué? Porque 100 no es mayor a 150. Por lo tanto, el resultado de esta fórmula debe ser falso. Como podemos observar, efectivamente Excel nos regresa falso. Vamos a ubicarnos en la celda C5 y en esta celda vamos a escribir otra fórmula. Por ejemplo, si escribimos 200 es mayor a 400, el resultado de esta fórmula debe ser falso, ya que 200 no es mayor a 400. Vamos a oprimir Enter y como podemos observar, efectivamente nos envía un resultado falso. Muy bien, vamos a ubicarnos en la celda E1 y en esta celda vamos a hacer una fórmula con otro operador. Por ejemplo, vamos a escribir el signo de igual y vamos a escribir la cantidad 100 mayor o igual a 120. Como podemos observar, el operador que estamos utilizando es diferente al que usamos anteriormente. Estamos usando en este caso el operador mayor o igual y la fórmula está haciendo un análisis del número 100 y el número 120, donde pregunta si 100 es mayor o igual a 120. Como podemos observar, 100 no es mayor, tampoco no es igual, es decir, ni es mayor ni es igual. Por lo tanto, este resultado debe ser falso. Vamos a ubicarnos en la celda E5 y vamos a hacer otra operación con operadores de comparación. Vamos a escribir el signo de igual y ahora vamos a escribir 100 es menor a 20. El resultado de esta fórmula debe ser falso, ya que 100 no es menor a 20. Vamos a oprimir Enter y efectivamente ahí tenemos el resultado. Muy bien, vamos a ubicarnos ahora en la celda G1 y vamos a escribir aquí otra fórmula. Vamos a escribir 50 es menor o igual a 100. En este caso estamos haciendo una fórmula donde se analizan dos datos y el operador que estamos usando es el de menor o igual. Como podemos observar, el 50 es menor pero no es igual, por lo tanto se está cumpliendo una de las dos condiciones y este resultado debe ser verdadero. ¿Por qué? Vuelvo a repetir, 50 es menor pero no es igual. Con el hecho de que se cumpla una condición, ya el resultado de esta fórmula puede ser verdadero. Ahí está. Muy bien, ahora vamos a realizar una fórmula con el operador de igualación. Vamos a escribir el signo de igual y vamos a decir si 100 es igual a 100. El resultado de esta fórmula debe ser verdadero, ya que 100 es igual a 100. Si escribimos en la celda G8 igual 100 es igual a 30, el resultado de esta fórmula debe ser falso, ya que 100 no es igual a 30. Muy bien. Y por último vamos a hacer un ejercicio con el operador de diferente. En el caso del operador de diferente o diferencia, para que el resultado sea verdadero, ambos datos tienen que ser diferentes. Por ejemplo, vamos a escribir la fórmula 20, escribimos el operador de diferente y escribimos el número 10. En este caso, como podemos observar, ambos números son diferentes. En este caso, como son diferentes, el operador que estoy ingresando es de diferente, el resultado debe ser verdadero. Ahí está. Ambos datos son diferentes. Como podemos observar en la barra de fórmulas, ambos datos son diferentes, por eso el resultado de la fórmula es verdadero. Si ingresamos en la celda G11, otra fórmula similar, si por ejemplo ingresamos 33 es diferente a 33, en este caso como ambos números son iguales, el resultado va a ser falso.
Los números no son diferentes, sino que son iguales, por lo tanto el resultado es falso. Muy bien, y de esa forma es como podemos trabajar con los operadores lógicos de comparación. Y bueno, más adelante lo estaremos utilizando en conjunto con las funciones para analizar datos y tomar decisiones.